bueno, la verdad es que el deseo de ser madre lo he tenido a lo largo de mi vida en varios momentos. Cuando tenía pareja, bueno, pues a lo mejor no era mi momento, otras veces que no era el suyo y al final, bueno, pues me planté con 42 años, estaba sola y decidí ser madre, pues básicamente porque quería dar pues todo mi amor a una personita y como como estaba siendo en ese momento no tenía pareja, pues decidí ser madre soltera. Quería comentar pues eso, antes de decidirme por la clínica tuve una visita con una enfermera, luego tuve también una visita con un embriólogo y hice una primera consulta con un ginecólogo. Y la verdad es que, no sé, o sea, estuve como, no sé, de tiempo como 4 horas y dije, madre mía, o sea, y esto es totalmente gratis, o sea, que yo creo que el personal de la clínica y luego durante todo el tratamiento Ruth, que también, bueno, con ella pues, tuve un feeling especial y tenía la confianza para decirle por aquí vamos o por aquí no vamos, pues bueno, o sea, por eso al final decidí, yo creo que al final la clínica lo hacen las personas que trabajan en ella. Bueno, dio positivo, o sea, dio como la orina que había sido positivo y entonces, o sea, no sé, fue como una alegría, de repente abracé a Paula, salí, me puse a llorar, llamé a mi madre, luego se lo dije a mi hermana me llamó y fue como, madre mía, esto es increíble. Bueno, pues mi experiencia durante el embarazo fue bastante positivo. Bueno, en el momento que me dijeron que me había quedado embarazada, pues fue una alegría inmensa. Los primeros meses fueron bastante buenos, lo único que, bueno, mientras a lo largo que iba estando más embarazada sí que empezaron a venir un poco las náuseas y los vómitos y bueno, no fue todo lo maravilloso que te cuentan que es un embarazo, pero bueno, al final, en general, la experiencia fue bastante positiva. Bueno, el nacimiento de mi hija fue al final, después de tantas horas, porque estuve como 2 días, fue como una explosión de alegría y felicidad y también mucho cansancio, o sea, fue como me la pusieron, bueno, la saqué yo. Me dejaron cogerla, me la puse en el pecho y enseguida se enganchó y bueno, ahí fue como, la verdad es que alivio después de todo lo que has pasado y muy feliz, también muy cansada, pero muy feliz, sobre todo muy feliz. Como te decía anteriormente, como ya no me creía que me iba a quedar embarazada, pues ahora mismo es felicidad, no sé, amor, no sé, todos esos sentimientos así muy profundos que se suelen tener. Pues un cambio radical, porque pues, yo antes era soltera y entraba y salía de casa, hacía lo que me daba la gana. No tenía horarios, no tenía rutinas, no tenía nada y ahora es pues, un cambio radical, o sea, ahora es dedicación exclusiva a ella y bueno, pero bueno, muy contenta. Todavía no he empezado a trabajar, luego cuando empiece a trabajar a lo mejor las cosas es diferente y estaré un poco más estresada, pero de momento estoy disfrutando a tope. O sea que muy bien. Mi consejo es que se informen, que intenten llevar sus vidas, que este proceso no sea el 100% mental, o sea, que estén pensando todo el rato que estás en un proceso de fertilidad, porque al final yo creo que te consume mucho, pasas mucho tiempo pensando en transferencias analíticas y tal, entonces que se relajen, bueno, siempre te dicen que te relajes, que al final
bueno, pues es positivo, pero que se informen básicamente, que lean mucho de los diferentes tipos de tratamiento que hay y luego que intenten disfrutar en la medida de lo posible de todo esto porque bueno, hay momentos difíciles y tienes que estar muy positiva y muy contenta y bueno, llevarlo todo de la mejor manera posible.